¿Cómo les va? Perdón, estaba justo haciendo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV y estos son los principales títulos. Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos se reúne a partir de las 2 de la tarde para la creación de la Comisión Especial Bicameral Investigadora del Fentanilo. Les contamos todos los detalles. Caro tiene para contarnos de qué se trata. Proyecto de ley presentado por el oficialismo tiene la pretensión de modificar la presentación del informe del jefe de gabinete en el Congreso. O sea, la última sesión que tuvimos, ¿se acuerdan? Que fue muy larga. Bueno, pretenden ir por cómo funciona esta presentación de gestión. Y esto es algo de lo que pasó ayer. Se reunió la comisión investigadora del caso Libra y ahí se aprobó el reglamento interno de funcionamiento. Bueno, ¿cómo andás, Caro? Bienvenida. ¿Cómo estás, Meli? Te heredamos, por Bienvenida suerte. de nuevo. Seguimos acá en DTV, estuvimos con Pato Méndez y estamos con un ojo en el Senado. Aviso por eventuales lapsus que pueda tener. Estoy con un ojo en la sesión del Senado. En este momento, Meli, están en la fase de las cuestiones de privilegio todavía. La mayoría tienen que ver con las denuncias de censura previa al periodismo, un tema que escuchamos mucho esta semana, que también tuvo su correlato acá en Diputados. Claro, con la Comisión de Libertad de Expresión. Exacto, que bueno, ya habíamos aclarado, pero lo repetimos, no fue formalmente la comisión, sino que se autoconvocaron diputados que la integran. Y una vez luego el Senado se va a meter de lleno con el veto a la ley de discapacidad y está todo dado, Meli, para que la oposición rechace ese veto. Así que hoy Milei va a tener un nuevo e importante golpe por parte del Congreso. Ahí estamos viendo, mira, en un recuadro ahí abajo cómo se produce la sesión en el Senado, que también va a ser una sesión larga, con mucha expectativa en la calle. Ya está el colectivo de la discapacidad que se trasladó a la Plaza de los Congresos con esa silla de ruedas inflable y todo el despliegue característico. Así que bueno, esperando a ver qué es lo que puede pasar hoy en el recinto de la Cámara Alta. ¿Cómo andas, Gonza? ¿Cómo andas, Meli? Bien, ¿vos? Bueno, en principio felicitar al equipo técnico por este despliegue para que nosotros podamos tener de manera muy prolija el texto y también lo que está sucediendo en el Senado. Vamos a estar hablando en un ratito sobre una iniciativa, bueno, un poco lo anticipabas en los títulos, no vamos a hablar plenamente de ese proyecto, pero sí algo vamos a comentar respecto a, bueno, en definitiva, tanto se venía hablando de cómo reglamentar a lo que tiene que ver las visitas del jefe de gabinete de ministros aquí al Congreso. Bueno, La Libertad Avanza ha propuesto con un proyecto, con una iniciativa, la posibilidad de inclusive hasta limitar el tiempo en el que duran las sesiones informativas, pero en definitiva vamos a estar hablando de otro proyecto aquí y tiene que ver con las empresas familiares. Te voy a tomar un poquito de examen y te voy a preguntar a ver si sabes de algunas empresas familiares conocidas. Uy, me matás, me parece. No es tan fácil porque son algunos nombres. Me imagino más pymes. Bueno, hay una, por ejemplo, el otro día vi la entrevista que le hacían, que es un matrimonio, y me llamó la atención quién era ella, que es de la marca de ropa La Martina. Bueno. Que es un matrimonio que tiene, que es muy impresionante el despliegue que han logrado. Y aparte, bueno, ustedes porque son más jóvenes, pero ella es Gachi, que era una presentadora, como yo les diga, la Yuya argentina. Claro. No sé si Cintia, nuestra productora, se acordará, tenía un programa que se llamaba Muchas Cosas, que tenía un perrito Alfonso con una marioneta. Bueno, terminó teniendo súper... ¿No era Gachi Ferrero? Sí, Ferrari, ¿no era ella? Ah, viste, me está... ¿Pero tiene algo que ver con Gachi Pachi? No. Pero bueno, ella era una figura de la televisión, así como una animadora de niños, qué sé yo, y hoy tiene este emporio de ropa que está en todo el mundo. Están en todos los mercados, es impresionante lo que lograron. No, Creo que operaron en bolsa incluso. Igual de todas maneras, uno cuando habla de empresas familiares, uno se le viene a la cabeza posiblemente... de algún conocido, familiar, amigo, que sepa que tiene algún emprendimiento que va creciendo de a poquito y que pasa de generación en generación. Y a veces la realidad es que nos tenemos que transportar a, bueno, empresas de mucho más renombre, inclusive bancos,
bodegas, está, Sí, yo sí. marcas pensaba en bodegas cuando gastronómicas. dijiste. Los Bueno, Zucardi. Claro. Zucardi, Zucardi, exactamente, sí. es una de ellas. Piedra Bueno, son Infinita. muchas. Bueno, se busca reconocer con un día específico a nivel nacional, algo que ya es reconocido a nivel internacional, y vamos a estar hablando justamente de una iniciativa de la diputada Gabriela Brouwer de Koning, la diputada radical, con muchas estadísticas. Bueno, muy bien. Bueno, recordar que ayer se dio el cierre de campaña a cargo del presidente Javier Milei. Ahí también hubo una defensa pública de su hermana. Muchas cuestiones en relación al lugar, si era seguro, si no era seguro y todas las derivaciones. Está de viaje a los Estados Unidos, tiene una agenda muy acotada. Por eso hoy, esto lo digo porque ahí sería, en la sesión que están viendo, ahí, en el Senado, no la preside Victoria Villarroel, la preside el senador Abdala, porque bueno, ella está a cargo de la presidencia por estos dos, 3 días creo que son los que En Los Ángeles. se va el presidente que está en claro, en Los Ángeles, en California. Bueno, arrancamos con lo que nos ha dejado esta semana, con algunos proyectos que se presentaron, y esto que decías vos, Gonza, también, que era tu anticipo, pero bueno, quedó como una mirada puesta sobre lo que pasó con la última presentación del jefe de gabinete en el recinto, a donde le criticaron varias cosas como de la tónica, de la dinámica en la que se generó esa sesión, donde esas respuestas eran a preguntas que se habían formulado hacía un mes. Entonces, bueno, en la Argentina había cambiado todo tanto que se querían hacer algunas repreguntas o profundizar sobre algunos temas que eran de estricta actualidad, como era el caso de las escuchas y toda la cuestión causa Andis. Le reprocharon, ni bien empezó esa sesión, que el jefe de gabinete había como enviado esas respuestas ese mismo día a la mañana, que eran 1000 y pico de preguntas, y que bueno, no se alcanzaba demasiada profundidad. Hace rato que la mira está puesta en el formato de las sesiones informativas, porque lo que vemos en esas sesiones es muchísimas intervenciones de la oposición. Había cuenta que hay muchísimos bloques también en diputados, y cada bloque tiene su tiempo destinado. Y después, en el momento de las respuestas, la verdad que es inabarcable un poco todo. Además, no es que Francos tenga, por lo menos en la última sesión, no tuvo un asesoramiento minuto a minuto de personal de la jefatura de gabinete o de los ministerios acercándole respuestas más precisas. La verdad que fueron respuestas bastante generales que dejaron sabor a poco para algunos diputados de la oposición, otras que quedaron sin responder directamente. Entonces, siempre está esta idea de agilizar, que sea más unida y vuelta, quizás como en la interpelación, donde había pregunta-respuesta, eso permitía una dinámica más ágil. Pero nunca se termina de concretar, ¿no?, esta idea. Siempre andan dando vueltas, pero siempre seguimos con el mismo formato. Algunos lo que sugieren es que si, independientemente de esa presentación formal, fueran desfilando los ministros o los responsables de cada una de las áreas a los que se les puede preguntar sobre un tema o sobre pocos temas, en realidad sobre, no sé, por ejemplo, estoy pensando esta cuestión de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, ahora hay que esperar que sean citados, que vengan, a ver si quieren venir, si no quieren venir. Ahora, si esto fuese una cuestión, una responsabilidad de todo el gabinete, no solamente del jefe, de todo el gabinete, y se sienta el de Economía, se sienta el de Trabajo, el de Salud, y contesta, me parece que sería mucho más dinámico y más provechoso para todos, ¿no? Sí, en este caso el proyecto va en marcha más a lo que es la organización previa de la visita del jefe de gabinete de ministros y, en definitiva, que tendrá obviamente aquí en la Cámara de Diputados una participación en el caso de que empiece a tener ese cierto envión, empujón a las comisiones, de la participación de la Comisión de Peticiones, reglamentos, que hoy va a estar justamente reuniéndose a las 14 por otro tema, que es el caso del fentanilo adulterado. Pero la realidad es que acá se apunta más, Meli, algunas cositas puntuales, a que la sesión no pueda durar más de, la sesión informativa del jefe de gabinete aquí al Congreso no pueda durar más de 3 horas. 3 horas nada más. Hasta 3 horas. Que nosotros, recordemos, Poquísimo. veníamos haciendo el repaso y en promedio, duró teníamos que hablar 7, entre 6. 5 y 6 horas. Esta duró casi, la última fue casi 6 horas. Entonces estamos hablando de un promedio que se bajaría bastante. ¿La mitad? A la mitad en la mayoría de los casos, y también un poco la metodología previa, es decir, un mes antes
de la visita ya el jefe de gabinete de ministros tiene que ponerse de acuerdo con la presidencia de la Cámara, en este caso de Diputados, o en el Senado, arreglar en una reunión de labor parlamentaria las cuestiones que se van a tratar, porque serían, entiendo, 2 bloques que serán elegidos para la presentación por parte del jefe de gabinete y una destinada a los bloques, que acá me parece que va a traer el mayor debate, porque un solo bloque para todo, un solo tema para todos los bloques, tal vez, o habría que aclararlo a ver si eso se puede expandir, pero por lo menos pone ciertos límites, no cambia la metodología de que después de la presentación puedan preguntar los diputados, pero aclara que si hay algún tema más candente, más complejo de responder, lo puede realizar a través de respuestas escritas. Bueno, pero lo que pasa entre otras cosas, hay mucha distancia entre la presentación de las preguntas y la recepción de las respuestas, que igual me imagino que es obvio, porque son tantos temas, tanto detalle, hay que pedir, me imagino, el jefe de gabinete también ahí trabaja con sus ministros para ver, bueno, a ver, acércame este informe, este detalle, este programa, este presupuesto que se asignó para acá, que se hizo, o sea, son un montón de puertas. Por ahí repartirlo, ¿no? O sea, ¿por qué siempre es una visita? ¿Por qué no pensar en más de una visita? Digo, en la Cámara de Diputados, que es donde generalmente es más largo, hay más preguntas, hay más representantes. Y te voy a contar algo más, que es un dato importante. No sé, y yo lo fuerte dividiría, político. no sé, como en 3 partes. A ver, un día viene y contesta sobre educación y sobre salud, otro día viene y contesta sobre economía. Lo que pasa, Meli, es que la Constitución ya te marca que tiene que ser una vez por mes, alternando diputados y Senado. O sea, ya está como esa... Ya está reglamentado así en la Constitución. No respetemos la Constitución, no, mentira. No, pero lo que sí, si me permitís, Gonzalo, lo que vos marcabas es cierto. Si los ministros y los funcionarios vinieran más seguido al Congreso... Vinieran, punto. Porque no vienen. Primero que vengan, ¿no? Y después que descompriman un poco la tensión que hay, ¿no? Porque hay muchísimos requerimientos. Bueno, acá ahora vamos a hablar de fentanilo, pero hay muchísimos temas donde se piden informes y nunca vienen los funcionarios a dar explicaciones. Bueno, y ahora sobre la agencia Andis pasó eso, o sea, el propio Daniel Arroyo, titular de la Comisión de Discapacidad, dijo, nosotros lo citamos, pero bueno, es una invitación, entonces esa invitación hacen así y chau. Bueno, no hizo esto Arroyo igual, ¿eh? Bueno, pero más o menos, como no le dan el peso que tiene. Claro. Hablando de peso, este proyecto, hablando de 25 diputados de La Libertad Avanza que firmaron este proyecto, uno de ellos es nada más y nada menos que Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que está dentro de los firmantes de esta iniciativa y también al mismo tiempo, imagino, ya de entrada, antes, anticipándonos al debate, algunas miradas de, bueno, este proyecto, ¿qué pasa? A ver, por estos límites de los tiempos. El hecho de que venga el jefe de gabinete de ministros, se entiende que es para que tenga un ida y vuelta con los diputados. Es cierto que la cantidad de preguntas que le hacen son muchísimas, y lo mismo dijo Franco una vez que le mandaron 44.000 y dijo, esto es un despropósito o algo así. Lo cierto es que posiblemente muchos diputados pongan la voz en alto y digan, bueno, me estás limitando a preguntar, pero la realidad es que va a continuar este sistema de poder consultarle en el recinto, pero bueno, se va a limitar la cantidad de horas que esté presente en la sesión. Bueno, hay que ver cómo prospera, cómo se organiza. Es un proyecto presentado, aclaramos nada más, es exacto. recientemente presentado, está recién salido del horno. Bueno, recién Caro lo anticipaba. Otro de los temas así como de mucha actualidad es el fentanilo adulterado. Ahí ustedes saben que esto ya llevan contabilizadas 100 víctimas fatales, no se descarta que pueda haber más y que pueda haber víctimas no fatales, pero sí que hayan quedado con secuelas para toda la vida. Hay una nena de 14 años que, por ejemplo, este es el caso, que le suministraron fentanilo adulterado y quedó con secuelas para toda la vida. Bueno, se va a reunir esta comisión que pretende generar una comisión investigadora para saber qué fue exactamente lo que pasó.
quiénes son los responsables, estos laboratorios que también al parecer ya habían sido denunciados en otras instancias, y también un poco como tranquilizar a todos aquellos que tienen que someterse a tratamientos médicos a donde generalmente se utiliza este opioide que es el fentanilo y que es un sedante sí, es un sedativo que se da y también es un calmante del dolor muy efectivo. Y hospitalariamente, o en lo que se conoce como su uso sanitario, está muy extendido. Después está todo lo relacionado a las adicciones asociadas al fentanilo, que mayormente se hicieron como muy conocidas por este efecto zombie que generan las personas en los Estados Unidos, que es terriblemente adictivo. Pero bueno, acá tiene que ver con una partida adulterada. Caro, vos tenés información. Sí, trajimos placas, no sé si las comentamos ahora. Perfecto. Porque es lo que vamos a ver, Meli, en un ratito nada más. A las 14 horas, esta comisión de peticiones, poderes y reglamento que preside la diputada Silvia Lospenato del PRO. Y es un debate muy interesante, yo lo traigo desde el punto de vista político, ¿no? Porque pasó mucho tiempo desde que Silvana Giudici, diputada del PRO, presentó el primer proyecto, el proyecto original. Y de ese tiempo a esta parte, la verdad es que hubo avances en la causa judicial. Por ejemplo, se detuvo preventivamente al director de estos laboratorios, ¿no? García Furfaro, por ejemplo, ¿no? Además de otros avances. Entonces el panorama un poco cambió, Meli. Entonces hay la misma Giudici está planteando la posibilidad de reformular esto y que la comisión no se superponga con lo que ya está haciendo la justicia, que aporte quizás otros datos o abordarlo de otra manera. Pero bueno, la discusión cambió de ese momento del proyecto original a esta parte. A partir de las 14 vamos a ver este debate. Y vamos a la próxima placa con los autores de los proyectos, porque no solamente Giudici presentó una iniciativa, sino que también presentaron Jorge Araujo Hernández de Unión por la Patria, Pablo Juliano, jefe del bloque Democracia para Siempre, uno del Frente de Izquierda que impulsa Cristian Castillo, y uno un poco más polémico, que es el de Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria. ¿Por qué digo que es más polémico? Porque lo que propone Tolosa Paz es que la comisión investigadora sea bicameral, o sea, que la integren diputados y senadores. Los demás proyectos hablan de que solo la integren diputados, y esto la propia Lospenato lo planteó. En el Senado se necesitan mayorías calificadas para crear una comisión investigadora, por un lado, y es difícil de lograr. Y por otro lado, mientras más legisladores intervengan en la comisión, la realidad es que puede pensarse como una intención dilatoria, ¿no? Digo, hay que convocar al Senado, se tiene que aprobar en el Senado tiene que designar a sus representantes. Bueno, en fin, la mayoría de los proyectos proponen que sean solo diputados. Aparte, ¿en qué caso se piensa que es preferente que la comisión sea bicameral? Me imagino yo ahí donde vos necesitas, por peso político, mayor representación, reparto de fuerzas, etcétera. Pero en un caso donde vos, por ejemplo, estás tratando de investigar responsabilidades en una tragedia humanitaria como es haber suministrado fentanilo adulterado, ¿por qué requerirías bicameralidad? Perdón si no existe la palabra, pero creo que no, existe. Cuando se debatió el tema, la explicación que dio Tolosa Paz es la que vos planteás. Darle una mayor institucionalidad al tema, que estén también representados los senadores. Pero ¿qué pasa? Esto en el Senado necesita una mayoría especial que en diputados no existe. Entonces el peronismo tiene el poder de bloqueo en el Senado. ¿Qué pasa si después Unión por la Patria no acompaña? Bueno, todas especulaciones. Tolosa Paz en el debate negó que esto sea una maniobra dilatoria, pero otros diputados lo interpretaron así, de modo que lo más probable es que avance la unicameralidad. De todos modos no va a haber dictamen hoy, y ahí quiero llegar con la próxima placa, porque hay toda una polémica súper interesante con los giros que tuvo este proyecto. Y no es una cuestión técnica, sino es una cuestión política lo que estamos planteando acá. El proyecto de Giudici, todos sabemos acá en diputados que mientras más giros tenga un proyecto, más difícil va a ser tratarlo, ¿no? Claro. Porque intervienen más diputados, es más difícil convocar a plenarios, etcétera. Primero se lo giró a peticiones y a presupuesto.
El giro al presupuesto fue un poco inentendible porque no es un tema que genere costo fiscal, ¿no? Entonces, no se entiende. Después de un pedido de Judici, quitan presupuesto y queda solamente peticiones que además tenía la cabecera del debate. Que tenga la cabecera significa que tiene la potestad de convocar a los plenarios. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando los Penato convoca a su comisión, la de peticiones, para debatir este tema la semana pasada, en el medio, la presidencia de la Cámara, a través de la Secretaría Parlamentaria, ¿qué hace? Le saca la cabecera a peticiones y se la da, amplía el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales y le da asuntos la cabecera. Esto parece un tema muy técnico, pero en realidad, Meli, es político. A ver, al quitarle la cabecera a peticiones que encabeza los Penato para dársela a Nicolás Mayoraz de Asuntos Constitucionales, lo que está diciendo es: el debate lo vamos a manejar nosotros vamos a tener el control de la discusión. Sí. Y la Libertad Avanza, la realidad es que no quiere avanzar con la comisión investigadora. ¿Por qué? Porque ellos dicen, en primer lugar, que la justicia ya está avanzando. ¿Para qué vamos a crear una comisión investigadora si la justicia ya está marcando avances? Lo que no dicen, pero también es una realidad, es que este tema, de alguna manera, toca la responsabilidad del ministro de Salud, de Mario Lugones. Y tiene implicancias políticas, ¿no? El Absolutamente. fentanilo por la vinculación con los laboratorios también ya sabemos su poder de lobby que ejercen y la participación que tienen en las campañas políticas. Totalmente, Meli, el poder de lobby muy fuerte. Entonces, bueno, ¿cuál es el resultado de esta discusión de los giros? Termino con ese tema. Quedan dos comisiones, que son la de asuntos y peticiones, pero hoy solamente se va a reunir la de peticiones, porque Asuntos Nicolás Mayoraz no convocó, entonces no va a haber dictamen, porque para que haya dictamen tienen que reunirse las dos en un plenario y eso no va a suceder. Esto vamos a ver cómo se destraba, si finalmente va a un emplazamiento del recinto o no, si Judici va a querer forzar ese emplazamiento. Recordemos que Judici es aliada del oficialismo y en este tema está en un rol un poco incómodo, ¿no? Pero bueno, hoy a las 14 vamos a ver esta reunión solamente de peticiones. Y por último, esto que traje, no olvidemos que hace ya creo que más de 3 semanas, se dictaminó en la Comisión de Salud un pedido de informes, que fue importante porque fue unificado entre todos los bloques y tenía ese pedido de informes 26 preguntas. Y todavía no se contestó. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? No solamente funcionarios que no dan explicaciones presencialmente, sino que tampoco le responden los pedidos de informes escritos, ¿no? Entonces ahí los diputados están esperando esas respuestas. Y los avances en la causa, lo comentábamos antes, la detención del director de los laboratorios y también el cambio en lo que es el Instituto Nacional de Medicamentos, entre otros avances. Entonces, hay una justicia que está avanzando y un Congreso que está viendo si sería mejor o peor crear una comisión investigadora. Pero que fue muy importante que se metiera de lleno el Congreso en esta cuestión porque los medios de comunicación, por todo lo que contamos antes, medio como que pasaron por alto, a propósito, uno puede decir, este tema, que ya se trata de una tragedia humanitaria. Estamos hablando de por lo menos 100 personas muertas como consecuencia de este fentanilo adulterado, que tiene responsables. De modo que también, si uno entiende que hay una investigación judicial que vaya a responsables, los hay políticos. Así que es importante que el Congreso se meta profundamente en este tema y luego revisar el grado y el nivel de participación que tienen los laboratorios en la materia política. Pausa cortita, en un ratito seguimos, les contamos lo que se viene, les contamos los otros temas y también empezamos a poner el foco en el domingo, en el día de las elecciones.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Bueno, seguimos adelante. Como les decía, a las 2 de la tarde se reúne esta comisión que tiene que ver con avanzar con el tema del fentanilo contaminado. Y bueno, esto ya les profundizábamos con qué tiene que ver y cuáles son los alcances. El domingo en la provincia de Buenos Aires se renueva la legislatura. Se renueva según la sección. En la mitad de la provincia de Buenos Aires se renuevan senadores, en la otra mitad se renuevan diputados provinciales y también autoridades municipales, ¿no? Consejeros escolares y concejales. Eso es lo que se renueva en la provincia de Buenos Aires. No se va a votar con boleta única de papel como va en las elecciones nacionales, sino que va a la boleta partidaria. Esa boleta que entra la persona al cuarto oscuro y elige, y después si quiere puede cortar por tramos, etcétera. Es lo tradicional, lo que ya saben. Y hay expectativa porque hay encuestas que están dando resultados ajustados. Pero son encuestas, ustedes ya saben, las encuestas tienen un margen de error metodológicamente alto, porque hay muchas personas que hasta último momento no están informadas, no saben que van a ir a votar, no entienden o no se interesaron, o simplemente están indecisos y no saben entre si van a ir a votar o no van a ir a votar. Así de simple. Y alguno otro más rebuscado dice: yo le voy a decir al de la encuesta que voto a tal, para que después se infle más el volumen en la encuesta, que después cuando el ciudadano indeciso vaya a votar, vote tal vez de otra manera, estratégicamente. Bueno, Sí, ahí sí. ya tenemos el voto más rebuscado. Sí, Pero lo cierto es que sí, como vos decís, Meli, el método tradicional con el cual votamos, por lo menos bonaerenses, siempre va a seguir y va a continuar como hasta la última elección nacional presidencial, que recordemos fue cuando Javier Milei ganó la presidencia de la Nación. Y luego, para lo que será el 26 de octubre, el formato ahí ya cambia. Ahí ya tendremos la boleta única de papel, algo que será una experiencia nueva, por lo menos en mi caso. Después vendrá el ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claro, y dirá que ya tiene una cierta experiencia, pero la realidad es que esto es a nivel nacional. No lo del domingo, sino lo del 26 de octubre. Sí, en algunas provincias no es ninguna novedad. Digo, en Córdoba, por ejemplo, hace años que rige la boleta única, pero esta vez va a ser un formato diferente porque la que siempre se usó en Córdoba era más en vertical. El boletón. Claro, en vertical, y la que vamos a ver ahora es el modelo Mendoza, que es más apaisada, ¿no? Exacto. Donde vas a tener la oferta, bueno, ya la mostramos varias veces, ¿no? Acá en el canal, más horizontal. Sí, es gigante.
Es gigante, sí. Eh, Depende de los cargos que se elijan también, ¿no? Obvio. Y con lo Y que la cantidad de frentes que se presenten. Claro, y lo que se busca en este sentido es, más allá de que tiene que haber una capacitación y se va a intensificar, que ya hubo, pero se va a intensificar más en la ciudad de Buenos Aires igual, sobre todo para la votación de la legislatura, pero se va a potenciar seguramente y se va a intensificar el hecho de, bueno, promover cómo se vota, qué es lo que queda impugnado, qué es lo que está correcto o incorrecto, pero la idea dentro de esto, además de desde un principio ahorrar dinero, que esto no tengo claro las cifras, pero sí por lo menos el hecho de que no haya faltantes de boletas, algo que después cada uno podrá tener su experiencia. A mí por lo menos nunca me pasó de que falten boletas, pero sí mucha gente que ha denunciado falta de boletas y en estos casos con la boleta única de papel se termina, ¿no? Te Con esto. genera, a ver, nosotros hemos asistido a todo el debate hasta que finalmente se inclinó por este método de votación, te genera mayor transparencia, porque ahí vos tenés a todos los candidatos representados de igual manera, no depende de el peso político, ni de la logística, ni de la cantidad de fiscales, por esto que decís vos. Sí. Mismo la ubicación es aleatoria, porque también se dio mucho debate sobre esto, porque nosotros, por la manera en la que culturalmente leemos, que es de izquierda a derecha, se considera que las personas que están indecisas pueden tener una mayor inclinación por aquellos que ven rápidamente, ubican rápidamente en la izquierda, en el margen izquierdo superior de este boletón que decía Caro recién. Por una cuestión intuitiva, porque es como a donde principalmente ponemos nuestra mirada, es ahí, bueno, sería acá arriba. Entonces, bueno, a ver, ¿quién iba a ocupar ese lugar? Es como en una góndola, en un supermercado o en una vidriera. Es ese lugar físico, estratégico, que hace que intuitivamente alguien que no tiene una inclinación ya predeterminada, por ahí vaya y dice, voy por tuc. Entonces, esto también se debatió mucho porque eso sí era un diferencial respecto a tener todas las boletas separadas. Pero también eso te genera que por ahí vos estás ahí y no encontrás o no ves. Esto es como, está más representado y es más democrática esa participación. Sí, el lugar de cada frente electoral en la boleta es por sorteo. Por ejemplo, en Córdoba ya se hizo el sorteo, digo Córdoba porque es el caso que más conozco, ¿no? Porque, y por ejemplo, Schiaretti, que es el candidato del oficialismo provincial, quedó en el sorteo en el otro margen, en el margen derecho. O sea, no en el izquierdo, sino en la otra punta. Mira, está bien lo que vos decís porque yo tenía entendido que iba alternándose ese lugar. Es por sorteo. Es por sorteo. Se sorteó y quedó así. Yo preguntaba si es bueno o malo estar en los bordes, ¿no? Digo, y me explicaban que en los bordes es mejor, ¿no? O sea, tuvo suerte, ¿no? Digamos, porque fue por sorteo, pero digo que estar en los bordes facilita que el elector aparentemente vote a uno u otro. Por eso Igual, que te digo, es una pena que estemos hablando de que es más fortuito si están en los márgenes o en el medio, ¿no? Es Porque que se es supone que marketing uno tendría que político. tener Claro. Es que es marketing político. claro. O sea, está absolutamente pensado, porque de hecho es un porcentaje muy pequeño las personas que van con su voto completamente sabido de pe a pa qué van a hacer. ¿Es menor, decís, el porcentaje? Es muy poco del porcentaje. Vos pensás que en la provincia de Buenos Aires, bueno, estamos hablando justo esto, pues es otro volumen, pero en la ciudad de Buenos Aires también la gente se ha perdido de, bueno, a ver qué es, a quién responde, qué partido político es, quiénes integran esa lista. O sea, es muy reducido el porcentaje de electores que saben perfectamente qué están votando, qué piensan esas personas que están votando. Sí te puedo decir que para estas elecciones en la provincia de Buenos Aires lo que noto es un cierto debate recién esta semana de, bueno, a ver estratégicamente qué quiere votar cada persona respecto a su municipio, a su localidad y a lo que quiere votar a nivel nacional. A qué candidatos y directamente otras personas que ni siquiera conocen qué están votando o a quién van a votar. Si no saben qué están votando, imagínense que recién tendríamos que hablar de a quién. Vamos a seguir contándoles. Obviamente es el tema de la semana, porque este domingo se celebran elecciones. Exactamente. Y son elecciones con pasos suspendidas, entonces también es importante ver cómo funciona esta instancia de Y que el presidente elección. Javier Milei dijo, estamos, después del análisis de varias encuestas, ante un empate técnico. Sí, dijo, dan un empate ayer técnico en y hay Moreno. otras encuestadoras que dan un dos puntos por encima del frente, la Unión por la Patria, sobre el mileísmo o la Libertad Avanza, que va con alianza con el PRO.
Gonza, vamos con el tema de otra elección, que es la del defensor de los niños, niñas y adolescentes. Sí, en este caso, bueno, estuve en esa comisión, recordemos, bueno, donde se está llevando, ya se llevó a cabo una tercera audición respecto a lo que tiene que ver con la elección del defensor de la niñez y la juventud, donde se escucharon a más de 70 postulantes en realidad. ¿70? Sí, más de 70, después de una cuestión preliminar, ¿no? Respecto a lo que tiene que ver con la elección, donde hay postulantes de todo el país, de diferentes carreras políticas, no, perdón, de diferentes carreras universitarias que han desarrollado con buenas intenciones, porque la realidad es que para ser, primero que hay que conocer el puesto de lo que significa, ¿no? Ser el defensor de la niñez y la juventud, y también al mismo tiempo lo que implica el hecho de que candidatos viajen desde otras provincias para contar sus propuestas y por qué quieren ser defensor de la niñez y la juventud. ¿Qué persiguen con ese cargo? Claro, respecto a lo que después de muchos años fue la designación y fue justamente la encargada de la Defensoría, Marisa Graham, en una reelección autoproclamada, básicamente, que después de todas una serie de reuniones, Caro, bueno, ha quedado destituida de su lugar y por eso se está haciendo este concurso. Entiendo que igual todavía queda tiempo para la elección. Porque son varias instancias, ¿no? Primero, bueno, tuvieron que presentar sus currículum, tuvieron que rendir un examen escrito, si no me equivoco, en el recinto se hizo ese examen. Sí. Después cada candidato tiene que presentar su propuesta para la defensoría, cuáles son sus objetivos, qué piensa hacer. Sí. Digo, es un examen en general bastante complejo, donde lo que se tiende es a elegir al más idóneo, ¿no? Acá, claro. Pero bueno, siempre el tema está, digamos, manchado por otros intereses. Puntualmente en el caso de Graham, recuerdan, la discusión era si aborto legal sí, aborto legal no. Bueno, el tema del aborto se vuelve a colar también en la discusión de la Defensoría del Niño, y la Libertad Avanza está puntualmente interesada en la elección de quién queda a cargo de esta Defensoría. Sí, y también recordemos que ya que hablaban recién de la bicameralidad de este término, una de las comisiones bicamerales que más funciona, podríamos decir, que no, tal vez no tiene una cierta cantidad de reuniones periódicas, sí, periódicas, claro, de frecuencia tan marcada, pero que sí ha participado, es la bicameral justamente de los niños, niñas y adolescentes, en donde en muchas ocasiones se convoca a la defensora o al defensor de la niñez para que participe, porque bueno, se pone el foco en los objetivos para el año, o el periodo lectivo, justamente para que se generen iniciativas, para ver a dónde hay que hacer el foco. Imagínense que tienen temas de sobra para lo que significa hoy en día la niñez y la juventud. Preocupaciones muchísimas, ¿no? Desde grooming hasta lo que pueden ser infantil, trabajo infantil, obvio, muchísimo. Son muchas. Y muchas denuncias también que terminan recurriendo, ¿no?, a la ayuda de la Defensoría. Seguro, seguro. Bueno, vamos a ir al otro tema que teníamos, que es el que adelantaste, Gonza, que es el de las empresas familiares. Exactamente. El proyecto de Brouwer de Koning. La diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, recordemos, de Córdoba, recién hablábamos de Córdoba justamente por el sistema de voto, y en este caso tenemos que hablar de la diputada cordobesa que trae una propuesta que por lo menos a uno le llamaba la atención desde el título. Tiene la intención de hacer una presentación dentro de 2 semanas, donde va a contar un poco las expectativas, el porqué, con ejemplos y demás. Lo va a hacer en el marco de la Cámara de Diputados, no en una comisión, sino en un evento particular que ya está organizando y que tiene fecha para dentro de 2 semanas. Y se trata justamente de darle un reconocimiento a las empresas familiares con una fecha marcada. ¿Sí? Que cada 5 de octubre se haga el Día Nacional de las Empresas Familiares en un reconocimiento. Este proyecto tendrá que pasar por las comisiones de Legislación General, que preside Santiago Santurio, presidencia de la Libertad Avanza, del oficialismo, y Familia, Niñez y Juventudes, justamente que estábamos hablando de la niñez, de la presidencia de Roxana Reyes, de la Unión Cívica Radical. Y uno dice, ¿por qué Familia, Niñez y Juventudes? Bueno, claramente que el primer concepto habla de familias, pero también es importante el concepto dentro del nombre de la comisión de las juventudes.
no tanto de la niñez, o sí en algún punto, porque obviamente no vamos a hablar de lo que sería la explotación infantil, ni mucho menos, sino del hecho de que un niño, un adolescente, un preadolescente, vayan conociendo por lo menos en la mesa familiar de un domingo, por lo menos conociendo el lugar, lo que significa el hecho de una empresa familiar, desde el bisabuelo, pasando después al abuelo, después a su padre, y que en algún futuro sepa que posiblemente tenga una participación en el caso de que quiera meterse de lleno en ese rubro, sea cual sea. Por eso es importante también la participación en esta comisión. Bueno, ¿qué busca justamente? Es promover, difundir y fortalecer a las empresas familiares del país. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, para reconocer el aporte que hacen estas empresas familiares al desarrollo económico, al desarrollo social, al desarrollo cultural, en este caso, y que puedan profesionalizarse, que tengan las herramientas justamente para que no solamente puedan mejorar en distintos aspectos, el principal que se nos viene a la cabeza posiblemente sea el económico, porque dice uno, bueno, una empresa familiar, ¿cómo tiene que funcionar? Y tiene distintas logísticas, ¿no? Desde la elección de sus empleados hasta cómo distribuir las tareas, cómo manejar las finanzas, que es una de las cuestiones principales, pero también sobre todo que se puedan sostener en el tiempo. Este es un tema muy importante a la hora de pensar en la proyección y sobre todo la profesionalización de las empresas familiares. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir respondiendo estas preguntas. Me gustó este formato de traer preguntas y respuestas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué día busca reconocerlas? Cada 5 de octubre, convocando al Poder Ejecutivo para que junto con universidades, organismos públicos, justamente que puedan colaborar en este sentido, así como también cámaras empresariales y también instituciones u organizaciones que estén vinculadas al sector laboral, puedan con actividades en dicha jornada, o sea, cada 5 de octubre, visibilizar el rol de las empresas familiares, reconocer casos ejemplares y facilitar herramientas de gestión. Cuando hablamos, por ejemplo, de casos ejemplares, empezamos a nombrar todas estas empresas que se nos vienen a la cabeza, como puede ser Zucardi, como puede ser los helados Luciano, por ejemplo, empresa que se nos viene a la cabeza de Mar del Fredo Plata. también, una empresa Fredo. familiar. Una que me llamó la atención son algunos bancos, como Banco Galicia. Son varias las empresas, porque claro, Sí. es lo que decíamos al comienzo del programa. Uno cuando habla de empresas familiares se imagina más una pyme, una mini pyme, algo que está recién arrancando, pero en realidad hay muchas empresas de renombre que van de generación en generación. Ni hablar si nos ponemos a hablar de las fábricas de pasta, ¿no? De lo que significó la bisabuela que vino de Italia, después los abuelos, los padres, hasta que se encuentra la generación de los hijos teniendo que sostener y seguir con el trabajo. Bueno, desde fábrica de pastas hasta bodegas, hasta bancos y también muchos rubros gastronómicos y podríamos seguir con los rubros, ¿no? Ejemplificando. Claro. Pero bueno, un poco lo que busca es eso, mostrar el rol y demostrar algo que vamos a ver ahora en estadísticas. Pero bueno, ¿por qué esa fecha? Bueno, porque básicamente es para estar en concordancia con la fecha a nivel internacional. Ya se celebra el reconocimiento cada 5 de octubre a nivel internacional de las empresas familiares. Mira vos. Y en los fundamentos, la diputada Gabriela Brauer de Koning dice, las empresas familiares representan más del 80% del tejido empresarial argentino. Sí, escucharon bien. Y sí. Las empresas familiares en la Argentina comprenden por lo menos el 80% del tejido empresarial argentino. Un dato que me llamó totalmente la atención. Tal vez a ustedes no, a mí por lo menos leyendo el proyecto y analizándolo me llamó brutalmente la atención. Y además tienen un rol central en la creación de empleos y el desarrollo económico. Claro, si lo pensamos desde el lado de lo que significa generar empleos, hoy lo podemos ver, hoy inclusive en épocas de pandemia donde empezaron muchos emprendimientos y que hoy los vemos en puro crecimiento, por ejemplo, y que hoy tienen que convocar básicamente a muchos empleados. A mí me gusta citar, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que puede ser una empresa familiar, que después vemos el concepto, ¿no? Hay una empresa de calzado, de hojotas, que se llama Bagunza, que es una empresa, pero súper humilde, que crearon 3 hermanos, y a través de lo que hoy, fíjense,
a la distancia implica un video, una foto o poder llevarle un calzado a una persona como Messi y que Messi después aparezca en la foto con la J, vos lo replicás, ¿y eso qué genera? Yo quiero la J de Messi. Yo quiero la J de Messi y así multiplícalo por el número que vos quieras. ¿Qué pasó con esa empresa? Bueno, hoy estamos hablando seguramente de la cantidad de empleados con la que arrancó, no me acuerdo el número, que fue muy, muy poco. Hoy estamos hablando de una fábrica que se tuvo que extender y que hoy participa de un mercado enorme. Inclusive llegó a ser el calzado oficial de la socota de la selección argentina. Me explico, acá es donde uno piensa, bueno, ¿y qué hace esta empresa para la sociedad? Bueno, genera una gran cantidad de empleos, porque si crece, tiene que crecer el caudal. ¿Y cómo crece el caudal? Contratando gente. Con capital humano, totalmente. Bueno, en los fundamentos hay un informe elaborado por el Instituto de Empresas Familiares del Conocimiento 21, así se llama, que pertenece a la Universidad Siglo XXI. Marcó algunas estadísticas que me parecían interesantes traer. El 25,8%, ¿y por qué se remarca esto? ¿En base a qué? A la necesidad del reconocimiento de las empresas familiares para poder brindar desde el Estado Nacional y desde los distintos sectores las herramientas. 25,8% solamente tienen un consejo de familia. Es decir, consejo que poco asesore, ¿no?, a esas familias con sus empresas. Solamente el 26,5% definió aspectos patrimoniales. Un problema que me parece, da la impresión, viene con el tiempo. Si vos no lo prevés, después puede haber conflictos en este sentido. Obvio. El 59,5% no definió la sucesión intergeneracional. Otro problema también, ¿no?, vinculado a lo que significa el hecho de generación en generación continuar con el negocio familiar. Negocio en el buen sentido de la palabra, que se entiende. El 28,3% solamente definió reglas y mecanismos para conflictos familiares, ¿no? Porque claro, hay un dicho que ahora no me lo acuerdo, de hecho de hacer negocios con amigos no es muy conveniente, no me acuerdo el dicho cómo es. Tipo Chapulín Colorado estás. Claro, que no se acuerda no me acuerdo la frase. Pero bueno, en este caso existen los conflictos. No solamente verbales, algunos casos físicos, lamentablemente, y también existen otros conflictos de pará, y mi parte y tu parte, bueno. Para eso también tiene que haber una cierta colaboración en lo que tiene que ver con el asesoramiento. El 40,1% tiene pautas claras de ingresos familiares y el 32,7% desarrolla estrategias de formación. Todos estos datos son asesoramiento, herramientas fundamentales para las empresas. Ninguna superó el 60% si se dan cuenta y solamente una superó el 50%. Es decir, se necesita una colaboración, un asesoramiento y estas herramientas que pueden ser muy útiles para un sector que, como dijimos, representan las empresas familiares el 80% de lo que es la materia empresarial en la República Argentina. Bien. Bueno, ahí no sabía que tenía una fecha internacional. Que esto ya existía internacionalmente. Sí. Bueno, es importante. En realidad, pensaba, la gran mayoría de las pymes, de las empresas, empiezan como un proyecto familiar y después, bueno, crecen hasta llegar a los ejemplos paradigmáticos que vos traías. ¿Te acordás de la frase del Chapulín Colorado o no? No. Ya te lo voy a decir fuera de aire. Bueno, por favor. Me quedé con la duda. ¿No? Bueno, no te lo sabes, Caro. No. Digo, bueno, ya me lo voy a acordar. En algún momento yo voy a jugar al preguntados acá y hacer esas preguntas. Bueno. Hay un mundial de preguntados. Sí, obvio. Bueno, mañana recomendaciones. Mañana ya es día de recomendaciones de series. Viernes, claro. Perfecto. Claro, se lo pierde. Me lo pierdo, sí. Sí, bueno, igual después los veo. Un día puede hacer su aporte. Sí. Lo compartimos en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp. Sí, ya nos vamos. ¿Estás con hambre? Yo sí. Bueno, nos vamos, nos reencontramos mañana. Sigan de cerca, por supuesto, toda la programación de DTV y mañana vamos a estar acá contándole los detalles y lo que va a pasar en el Senado hoy, que es un día importante para ver si finalmente se puede o no se puede avanzar con el límite al veto presidencial de la ley por la emergencia en discapacidad. Chau, que tengan linda tarde.
se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado.